La neblina matutina se extendía sobre el cementerio Rosewood, proyectando sombras etéreas a través de las filas de lápidas de mármol y robles centenarios. Marcus Wellington, uno de los magnates inmobiliarios más ricos del país, se detuvo ante las puertas de hierro. Sus manos temblaban mientras sostenía un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su difunta hija. Habían pasado 3 años desde el accidente, 3 años desde que la vida de Emma Wellington, de 22 años, había sido truncada por un conductor ebrio en una lluviosa noche de octubre. 3 años de dolor insoportable que ninguna cantidad de dinero podía sanar. Marcus visitaba la tumba de Emma cada domingo por la mañana sin falta, siempre llegando al amanecer cuando el cementerio estaba casi vacío. Era su ritual sagrado, su único momento de paz en un mundo caótico de reuniones corporativas, negocios y responsabilidades interminables. Pero este domingo sería diferente. Mientras caminaba por el sendero familiar hacia la tumba de Emma, situada bajo un magnífico sauce llorón cerca del muro sur, Marcus escuchó algo inesperado, el sonido de la risa de un niño, clara y brillante en la quietud matutina. Aceleró el paso, sus zapatos italianos de cuero crujiendo sobre el camino de grava. Cuando dobló la esquina, se detuvo en seco. Allí, arrodillado junto a la tumba de Emma, había un hombre con uniforme de conserje. Sus manos curtidas colocaban cuidadosamente flores frescas en el jarrón de piedra. Junto a él, había una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, con cabello castaño rizado y un vestido rosa que parecía demasiado delgado para el aire fresco de la mañana. ¿Qué están haciendo aquí? La voz de Marcus salió más áspera de lo que pretendía, marcada tanto por la confusión como por la indignación. El conserje, un hombre de unos 40 y tantos años con cabello canoso y ojos bondadosos, levantó la vista, sobresaltado. Se puso de pie rápidamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de la niña. «Señor Wellington», dijo el hombre suavemente, el reconocimiento parpadeando en su rostro curtido. «Lo siento, no quise entrometerme. ¿Sabe quién soy?» Marcus dio un paso más cerca, entornando los ojos. ¿Y aún así pensó que era apropiado traer a una niña a la tumba de mi hija? La pequeña se acercó más a la pierna del conserje, sus ojos grandes llenos de incertidumbre. «Mi nombre es David Chen», dijo el conserje, su voz firme a pesar de la tensión obvia. «Trabajo aquí en el cementerio, y esta es mi hija Lily». Hizo una pausa, su mano acariciando suavemente el cabello de la niña. «Venimos aquí cada domingo a visitar a su hija». Marcus sintió que su ira aumentaba. «¿Visitar a mi hija? Ni siquiera la conocía». «Pero sí la conocí», dijo David en voz baja, sus ojos encontrándose con los de Marcus con una franqueza inesperada. «Su hija salvó mi vida, señor Wellington, y he estado viniendo aquí cada semana durante 3 años para agradecerle». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como un desafío. Marcus sintió que su certeza vacilaba, reemplazada por una confusión creciente. «Eso es imposible», dijo, aunque su voz había perdido su dureza. ¿Cómo pudo haber conocido a Emma? David respiró hondo, su mano nunca abandonando el hombro de su hija. «Hace 3 años estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi esposa acababa de morir de cáncer, dejándome solo con Lily. Había perdido mi trabajo. Estábamos a punto de perder nuestro apartamento, y no veía una salida. Estaba parado en el puente Jefferson una noche, listo para terminar con todo». El aliento de Marcus se atascó en su garganta. Conocía ese puente. Estaba a menos de 1 milla de donde Emma había vivido. Su hija estaba caminando a casa esa noche, continuó David, su voz cargada de emoción. Me vio parado allí, vio lo que estaba a punto de hacer. Pasó 2 horas hablando conmigo, convenciéndome de que mi hija me necesitaba, de que había razones para seguir luchando. Me dio su tarjeta de presentación, me dijo que la llamara al día siguiente, y que ella me ayudaría a encontrar un trabajo. «¿Emma hizo eso?», susurró Marcus, sus ojos comenzando a picar. «Hizo más que eso», dijo David, una sonrisa triste cruzando su rostro. «Cuando la llamé, cumplió su palabra. Me ayudó a conseguir este trabajo en el cementerio. No era glamoroso, pero era trabajo honesto con beneficios. Incluso me ayudó a encontrar cuidado infantil asequible para Lily. Durante 6 meses,
Su hija fue como un ángel guardián para nosotros. Nos visitaba regularmente, se aseguraba de que estuviéramos bien, incluso ayudó a Lily con su lectura cuando tenía tiempo. Marcus sintió que sus rodillas se debilitaban. Este era un lado de Emma que nunca había conocido completamente. Su apretada agenda había significado que se había perdido tanto de su vida diaria. Entonces una noche, la voz de David se quebró. Ella venía a visitarnos. Le había prometido a Lily que le traería un regalo de cumpleaños. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Murió camino a ver a mi hija. Las flores cayeron de las manos de Marcus, esparciendo lirios blancos por el césped. Se tambaleó ligeramente, y David instintivamente extendió la mano para estabilizarlo. «Lo siento mucho», dijo David, lágrimas corriendo por su rostro. «He vivido con la culpa cada día. Si ella no hubiera estado viniendo a vernos». «No», interrumpió Marcus, sus propias lágrimas finalmente liberándose. «No, no se haga eso a sí mismo. Emma estaba exactamente donde eligió estar, haciendo exactamente lo que amaba, ayudar a la gente». Durante un largo momento, los dos hombres permanecieron en silencio, conectados por el dolor y una revelación inesperada. La pequeña Lily, sintiendo el cambio de humor, tiró suavemente de la manga de su padre. «Papi, ¿puedo mostrarle al señor Wellington la foto?». David asintió, metiendo la mano en su bolsillo y sacando una fotografía gastada y laminada. Se la entregó a Marcus con manos temblorosas. La foto mostraba a Emma, radiante y sonriente, arrodillada junto a una Lily más joven, ayudándola a soplar las velas de un pequeño pastel de cumpleaños. La alegría en ambos rostros era inconfundible, genuina y desgarradora. Marcus trazó el rostro de su hija con el dedo, un sollozo escapando de sus labios. «Nunca vi esto. Ella nunca me habló de ustedes. Era humilde de esa manera», dijo David suavemente. «Nunca quiso reconocimiento por el bien que hacía. Solo quería ayudar». «¿Cuántos otros hubo?», preguntó Marcus mirando a David. «¿Cuántas otras personas ayudó mi hija de las que nunca supe?». David se encogió de hombros ligeramente. «No los conozco a todos, pero a lo largo de los años trabajando aquí, he conocido al menos a una docena de personas que vienen a visitar su tumba, personas a las que ayudó de diversas maneras. Hay una mujer a la que ayudó a escapar de una relación abusiva, un adolescente al que guió, y ahora está en la universidad, un veterano sin hogar al que ayudó a ingresar a un programa de tratamiento. Su hija tocó más vidas de las que usted podría imaginar». Marcus sintió que algo se movía profundamente en su pecho. Durante 3 años, había estado consumido por su pérdida, por lo que le habían quitado, pero parado aquí, aprendiendo sobre las vidas que Emma había cambiado, comenzó a ver el legado de su hija bajo una nueva luz. «¿Por qué flores cada semana?», preguntó Marcus, señalando el ramo fresco que David había colocado. «Es lo menos que puedo hacer», dijo David simplemente. «Ella me devolvió mi vida, me dio la fuerza para ser un padre para Lily. Estas flores, estas visitas, son mi manera de asegurarme de que nunca sea olvidada, de que su bondad siga viviendo». La pequeña Lily de repente dio un paso adelante, buscando en su pequeña mochila. Sacó un dibujo, cuidadosamente doblado, y se lo ofreció a Marcus con ambas manos. «Hice esto para la señorita Emma», dijo con una voz pequeña y dulce. «Papi dice que ahora es un ángel cuidándonos. Quería que tuviera una foto de nuestra familia para que sepa que estamos bien». Marcus tomó el dibujo con manos temblorosas. Mostraba una escena simple pero conmovedora. Una figura de palitos de un hombre y una niña tomados de la mano, con un ángel con alas doradas flotando sobre ellos, rodeado de flores. El multimillonario, que había comandado salas de juntas y negociado acuerdos millonarios sin inmutarse, cayó de rodillas y lloró. David se arrodilló junto a él, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Permanecieron así durante varios minutos, 2 padres unidos por la pérdida y el amor, mientras Lily permanecía quieta, su pequeña presencia, un testimonio de la vida que Emma había ayudado a preservar. Finalmente, Marcus se compuso lo suficiente para hablar. «Gracias», dijo con voz ronca. «Gracias por honrar a mi hija de esta manera, por recordarla». «Señor Wellington», dijo David con cuidado, «hay algo más que debe saber. Cada semana cuando venimos aquí,
Lily y yo hablamos con Emma. Le contamos sobre nuestra semana, sobre las cosas buenas que suceden en nuestras vidas. Le agradecemos por todo. Y he estado ahorrando un poco de dinero cada mes, no mucho, pero lo que puedo, para iniciar un fondo. Quiero ayudar a otras personas de la manera en que Emma nos ayudó. Marcus levantó la vista bruscamente. ¿Un fondo? David asintió. He ahorrado unos $3,000 hasta ahora. Sé que no es mucho, pero pensé que tal vez algún día podría haber una beca en nombre de Emma, o algo para ayudar a personas en crisis. Solo quería que su bondad continuara, de alguna manera. La ironía no se le escapó a Marcus. Aquí había un conserje, luchando por criar a una hija con un ingreso modesto, tratando de crear un legado para alguien que había tenido acceso a recursos ilimitados, pero que nunca los había necesitado para marcar la diferencia. David, dijo Marcus poniéndose de pie y sacudiendo los pantalones de su traje caro, creo que necesitamos hablar. No aquí, no ahora, pero pronto. Tengo una idea, y me gustaría su ayuda con ella. Durante las semanas siguientes, Marcus Wellington hizo algo que no había hecho en años. Desaceleró. Comenzó a visitar el cementerio con más frecuencia, a menudo sincronizando sus visitas para coincidir con los viajes de David y Lily los domingos por la mañana. Escuchó las historias de David sobre Emma, aprendió sobre las otras personas cuyas vidas ella había tocado, y comenzó a armar una imagen más completa de quién había sido realmente su hija. También cumplió su promesa a David. Juntos, establecieron la Fundación Emma Wellington, con David como uno de los miembros del consejo a pesar de sus protestas iniciales. Pero Marcus insistió, ¿quién mejor para guiar una fundación dedicada a ayudar a personas en crisis que alguien que había sido salvado del abismo? La fundación comenzó modestamente, pero creció rápidamente. Marcus igualó cada dólar que David había ahorrado. Luego lo multiplicó 1000 veces. Crearon fondos de emergencia para familias que enfrentan desalojo, recursos de salud mental para quienes están en crisis, programas de capacitación laboral y becas para estudiantes desfavorecidos. Pero el programa más único de la fundación fue su iniciativa de intervención en crisis, inspirada en la intervención improvisada de Emma en el puente Jefferson. Capacitaron voluntarios para patrullar áreas donde las personas podrían estar en peligro, equipados con recursos y, lo más importante, el tiempo y la compasión para escuchar. David se convirtió en más que un miembro del consejo. Se convirtió en amigo de Marcus, un puente hacia un mundo que el multimillonario había estado demasiado aislado para ver. Lily, a su vez, se convirtió como una nieta para Marcus, llenando un vacío que no se había dado cuenta de que había crecido tanto. Un año después de su primer encuentro en el cementerio, Marcus organizó un evento especial. Invitó a todos los que habían sido tocados por la bondad de Emma, la mujer que había escapado del abuso y ahora dirigía un refugio para otros, el adolescente que se había graduado de la universidad y se había convertido en trabajador social, el veterano que se había recuperado y ahora aconsejaba a otros veteranos, y docenas más. Se reunieron no en algún elegante salón de hotel, sino en el cementerio, alrededor de la tumba de Emma, que Marcus había mejorado con un hermoso banco de piedra donde la gente podía sentarse y reflexionar. Mientras el sol se ponía, proyectando luz dorada a través de los árboles, Marcus se paró frente al grupo reunido, con David y Lily a su lado. Hace 3 años, comenzó, su voz firme a pesar de la emoción que sentía. Perdí a mi hija. Pensé que esa pérdida era el final de todo lo bueno en mi vida, pero estaba equivocado. La vida de Emma no terminó esa noche. Se multiplicó. Cada persona a la que ayudó siguió ayudando a otros. Cada acto de bondad que realizó se extendió, tocando vidas de las que nunca supo. Hizo una pausa mirando a Lily, quien le sonrió. Un conserje y su hija me enseñaron lo que debí haber aprendido de mi propia hija, que la riqueza no se mide en cuentas bancarias o carteras de acciones. Se mide en vidas cambiadas, en esperanza restaurada, en bondad transmitida. Emma era rica más allá de toda medida, y yo estaba demasiado ciego para verlo mientras estaba viva. Marcus se volvió hacia David. Gracias por mostrarme el verdadero legado de mi hija. Gracias por honrarla cuando yo estaba demasiado consumido por el dolor,
para recordar cómo vivió en lugar de solo lamentar cómo murió. David dio un paso adelante, su brazo alrededor de Lily. Su hija me devolvió mi vida, señor Wellington. Lo menos que podía hacer era asegurarme de que su luz siguiera brillando. Lo hace, dijo Marcus suavemente, señalando a la multitud a su alrededor. Miren a todas estas personas, todas estas vidas que tocó. Y a través de esta fundación, tocará miles más. Eso es inmortalidad, no ser recordado, sino continuar marcando la diferencia mucho después de que te hayas ido. Mientras la reunión se dispersaba y las personas compartían sus historias, Marcus notó a Lily acercándose a la tumba de Emma con un ramo fresco de lirios blancos. Observó cómo la niña arreglaba cuidadosamente las flores, luego presionaba su pequeña mano contra la lápida de mármol. «Gracias, señorita Emma», susurró, «por salvar a mi papi, por salvarme a mí». Marcus sintió lágrimas corriendo por su rostro nuevamente, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de comprensión, de conexión con algo más grande que él mismo. Había venido al cementerio esa fatídica mañana de domingo preparado para guardar celosamente la memoria de su hija, para proteger su dolor privado de la intrusión. En cambio, había encontrado algo infinitamente más valioso, un recordatorio de que el amor no muere, se transforma. El amor de Emma se había transformado en la supervivencia de David, en el futuro de Lily, en una fundación que ayudaría a innumerables otros. El multimillonario había pensado que había sorprendido a un conserje invadiendo la tumba de su hija. En cambio, había encontrado un guardián, un amigo y un testimonio vivo de todo lo que su hija había representado. Mientras los últimos visitantes se iban y el crepúsculo se asentaba sobre el cementerio, Marcus, David y Lily se sentaron juntos en el banco junto a la tumba de Emma. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión compartida y recuerdo silencioso. ¿Misma hora el próximo domingo?, preguntó David finalmente. Marcus sonrió. Realmente sonrió, por primera vez en 3 años. Misma hora el próximo domingo, y cada domingo después de eso. La pequeña Lily extendió la mano, tomando las manos de ambos hombres en las suyas pequeñas. La señorita Emma estaría feliz, dijo con la sabiduría simple de la infancia. Estaría feliz de que todos seamos amigos. Sí, acordó Marcus, apretando suavemente la mano de la niña. Sí, lo estaría. Mientras caminaban juntos hacia las puertas del cementerio, Marcus se dio cuenta de que aunque no podía traer de vuelta a su hija, podía honrarla viviendo como ella había vivido, con compasión, generosidad y un corazón abierto. Un conserje y su hija le habían enseñado a un multimillonario lo que realmente importaba, y al hacerlo, le habían devuelto algo que pensó que había perdido para siempre: propósito, conexión y esperanza. La historia de lo que sucedió en la tumba de Emma Wellington esa brumosa mañana de domingo se extendió por toda la comunidad, inspirando a otros a realizar actos aleatorios de bondad, a notar a quienes necesitan ayuda, a entender que todos tienen el poder de cambiar vidas independientemente de su riqueza o estatus. Y cada domingo por la mañana, sin falta, 3 figuras podían verse en el cementerio Rosewood: un multimillonario, un conserje y una niña pequeña, unidos por el amor, la pérdida y el legado perdurable de una joven que había entendido que la mayor riqueza de todas es el impacto positivo que tenemos en las vidas de los demás.